Sindicalismo sin barba, un podcast imprescindible de UGT Servicios Públicos. Hola, estás escuchando Sindicalismo sin barba, un podcast imprescindible de UGT Servicios Públicos. Somos Monse y Luz. Hoy hablamos de las mujeres en la enseñanza. Ay, no. De las mujeres en la enseñanza no, Monse, vamos a cambiar de tema. Sí, hombre, claro. Pero Luz, que se supone que la ceniza soy yo y que a ti todo te parece bien y que eres un poco happy flowers. No me pongas esa cara. ¿Qué te pasa? Pues que me da miedo. ¿Cómo que te da miedo? ¿Qué te da miedo? Pues a que me suspendan. Yo es oír lo de la enseñanza y ya estoy suspendida. Pero bueno, que te suspenda yo, pero ¿por qué? Pues mira, por no ser buena sindicalista, por no ser buena feminista, por no ser buena madre, por no hacer la tortilla babosita. ¿Tú sabes? Pues es que yo siempre me veo de cara a la pared, con los brazos en cruz, de rodillas, castigada. Yo en la vida me pasa toda la vida castigada. Bueno, pues te voy a decir, aquí no hacemos un examen, hacemos un podcast. Así que no se suspende a nadie. Ya quisiera yo poder suspender a la gente que pienso que hace las cosas mal, pero no es el caso. En segundo lugar, pues ya no se castiga de rodillas. A ver, eso es cruel y además antiguo. Que no se nos vea tanto el pulmero, hombre, que somos un poco boomers, pero tampoco vamos a disimular. Y en tercer lugar, la enseñanza es muy importante y nos dé miedo o no, tenemos que hablar de ella. Eso es verdad. Eso es así. De hecho, es tan importante que fue una de las primeras reivindicaciones de las mujeres en las primeras olas feministas. Porque sin estudios mal vamos, las cosas como son. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vas a ser independiente si no tienes unos estudios y una educación? Por cierto, ¿tú qué querías ser de pequeña? Ay, yo quería ser santa. ¿Santa? ¿En serio? Me has descolocado totalmente. ¿Y por qué? Pues hija, porque yo iba a un colegio de monjas, que estábamos hablando en pleno franquismo. Uy, entonces, se acerca una anécdotita. Una anécdota. Bueno, yo iba a un colegio de monjas, franquismo total. Que no había chicos, que antes me ha preguntado Maribel, pero no había profesores, pues no, eran todos monjas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que lo que veíamos en nuestra vida eran santas. Tú ibas al comedor y había una iconografía, sí, iconografía, de una santa con una bandeja con las tetas puestas encima de la bandeja. Ibas a la iglesia y había una santa sin ojos. Por todas partes había santas. Y luego estaba la santa de mi madre. Y mi padre decía que me espera mi santa en casa. También es muy antiguo, ¿eh? Bueno, era lo que había. Y entonces, tanto santoral. Ibas a la biblioteca, libros de santas. Estudiabas historias, estudiabas las santas. Total, que yo como referencia tenía las santas y yo quería ser santa. Querías ser santa y en vez de santa terminaste siendo sindicalista. Bueno, porque a mediados de los 70, ¿vale? Todavía no había muerto Franco, pues las mujeres empezamos a salir a la calle y mis hermanas eran feministas, estaban en la universidad y entonces empezaron a manifestarse por los derechos de las mujeres. ¿Sí? Y en la calle gritábamos, las niñas buenas van al cielo y las malas a todas partes. Y oye, a mí eso de viajar me parecía muy bien. Además pensaba, mira, lo de la santidad, que te corten las tetas, que te dejen sin ojos, que te frían en la parrilla, todas estas cosas no me gustaban mucho. Y entonces decidí que me hacía feminista y por eso dejé de ser santa. Bueno, te ha quedado un poquito gore la anécdota esta vez, te lo tengo que decir, la verdad. Pero fíjate, yo también tengo mi propia anécdota esta vez. Mira, yo de pequeña quería ser premio Nobel. Hay tu santa, yo premio Nobel. Aquí no... medias tintas, nada. Así que, porque es lo que escuchaba también en las noticias, era como algo muy importante, ser premio Nobel y tal, y luego veías la ceremonia, la cena con esos brillos, hay tanto boato, esa lentejuela, yo es que soy muy de lentejuela, la verdad. Y dije, pues nada, premio Nobel. ¿Y de qué? Pues me daba igual. Me daba exactamente igual. Podía ser de física, de matemáticas, de literatura. Premio Nobel de la Paz. Este me parecía como el más asequible. Digo, pues premio Nobel de la Paz, porque a fin de cuentas, ¿qué hay que ser? Pues buena. ¿Ves? Como portarse santa, bien, como santa, sí, que al final. Santa. Pero luego me di cuenta que no tenía yo carácter de premio Nobel. Porque algo mala eres. Sí, también, como tú, decidí que era mejor ser mala y ir a todas partes. Así que digo, no me va a salir lo de premio Nobel, voy a estudiar algo que se me dé bien y que me guste, que era escribir y también contar cosas. Y dije, pues periodismo, y aquí estoy. Haciendo un podcast de que de feminismo. Aquí vamos a salir premio seguro, ¿no?
Ojalá, bueno, yo ya estoy haciendo aquí a ver si por lo menos que me fiche Dulceida. Dulceida, acuérdate de mí, que quiero estar en tu agencia. Bueno, pues yo, ¿sabes lo que quise estudiar al final? Dímelo, venga. Pues pedagogía. Y te voy a explicar por qué. Anécdota Otra vez, venga, vamos, otra anécdota. Pues resulta que yo quería ser santa, como te he contado. Sí. Y entonces un día la madre superiora llamó a mi madre. Y entonces la citó en el despacho. ¿Eso qué sería? ¿Mediados de los 70 o...? Y estamos hablando del 73, o sea, que Franco seguía ahí. Bueno, total, que la monja, la madre superiora llama a mi madre, me convocaron a mí también, y entonces la madre superiora le explicó a mi madre que su hija, o sea, yo, era buena, o sea, el camino de santidad iba bien, pero tonta perdida. Y entonces que lo mejor era que fueran las misiones. Esto es completamente cierto. Mi madre... Hombre, como todas nuestras anécdotas. Total, ¿está claro? Total. Mi madre, doña Carmencita, que era una mujer con 7 hijos y con unos arrestos que no te cuento, se levantó del asiento, me cogió del brazo, cogió el bolso y le dijo a la monja que su hija iba a ser lista y que iba a hacer una carrera. Y me sacó del colegio. O sea, ese día desaparecí del colegio. Y entonces me matriculó en un instituto, todavía estamos hablando de la dictadura, y era un instituto rojo y público, pero súper rojo. Y en el instituto, a la García Lorca, la Segunda República, el profesor de ciencias diciendo a las mujeres, vosotras podéis. Oye, que me hice lista. ¿A qué edad te hiciste lista? Pues a los 13, 14, a los 14. Ay, has caído en la trampa, por fin. Y me hice lista y roja y lista. Y entonces pensé, oye, qué importante es la educación, que te puede cambiar una vida, que yo podía haber terminado en un convento o en las misiones, y terminé la universidad gracias a unos profesores de la pública que creyeron en mí. Mi madre no daba crédito porque decía, vamos a ver, si esta niña era tonta y ya al curso siguiente está sacando unas notazas, ¿cómo es esto? Pues la enseñanza. Y es que es muy importante, porque es verdad. Y luego me dices que soy pesimista, pero es que no creas que ahora mismo ha avanzado tanto la cosa con respecto a cuando tú estudiabas, que fíjate, me estás hablando de los años 70 y que estábamos hablando ya de una educación bastante progresista, y sin embargo ahora no quiero liarme mucho, pero en este gran 2024 las cosas no han cambiado tanto, ¿eh? Mira, las mujeres seguimos siendo y eligiendo estudios relacionados con nuestro rol de cuidadoras. Por ejemplo, somos el 89% de las maestras y el 80% de las enfermeras. Y en educación profesional, pues no se nos va a ver el pelo en aulas como fontanería, mecánica o robótica. Y lo más flipante es que las estadísticas muestran que estudiamos más, que obtenemos mejores notas y que tenemos menos fracaso escolar. Pero la verdad es que no ha cambiado. No ha cambiado tanto. Eres muy, muy pesimista. O sea, yo que vengo del santoral... ¿O realista? No. Eres muy pesimista porque piensa que ahora mismo las mujeres estamos estudiando ingenierías, estamos en matemáticas, estamos en ciencia. Mira, cuando yo estudiaba, como no había dinero para todo el mundo, en una familia mandaban al chico porque no se podía mandar a todo el mundo a la universidad, y entonces gritábamos lo de el hijo del obrero a la universidad. Ahora, también pienso que con lo de los másteres, que son carísimos, que yo creo que esto es una trampa. Al final me vas a dar la razón y no hemos avanzado tanto. Y tenemos que gritar otra vez el hijo del obrero a la universidad, Yo creo que sí. Y la verdad es que, bueno, por ejemplo, estabas hablando tú de la década de los 70. Yo en los 80... También tengo otra anécdota de mi pueblo. Anécdota. Sí. Esto es momento para el recuerdo en mi pueblo. Pues yo con 12 años, más o menos, fui un día, recuerdo, a la casa de una vecina y se quejaba, hablando de, como tú has dicho, que estudiamos más o que sacamos mejores notas, de que, fíjate, que era la niña la que estudiaba más, que era la más aplicada, que fíjate qué pena y qué lástima que no fuera el niño. Porque, wow. O sea, así fue en los 80. Porque, oye, era el niño el que tenía que progresar y a fin de cuentas, pues la chica, con que se tuviera un novio y luego un marido, pues que al final ya tenía la vida resuelta. Esto estamos hablando de los 80. Ahora, por lo menos, yo creo que eso sí que ha cambiado. Pero bueno,
cuando creíamos que las cosas mejoraban y tal, eso ha cambiado, pero lo que no ha cambiado es que en los últimos 2 años parece que vamos para atrás como los cangrejos. Por ejemplo, las matrículas de chicas en carreras de nuevas tecnologías, que son las que se suponen que van a tener más empleo en el futuro, han pasado del 30% a un 10%. O sea, imagínate qué retroceso. Y bueno, los chicos pues siguen sin querer ser ni maestros de infantil, ni enfermeros, ni gerocultores, que parece que no van con ellos los cuidados, vamos. Y sin cuidados, pues la verdad es que nos vamos a la mierda. No quiero hablar mal, pero sí. Es verdad que sin cuidados nos vamos a la mierda, pero es que pagan fatal. Entonces los chicos dicen, para esto no. Sí, lo tienen clarísimo. Ya. Bueno, ¿y qué querría ser Blanca? Oye, se lo preguntamos ahora. Nos vamos a la calle para hablar con la gente de educación, de estudios. Blanca nos va a traer las opiniones más fresquitas al respecto. Habla, pueblo, habla. Este es el momento. No escuches a quien diga que guardes silencio. Bueno, Monseluz, hoy me traéis un tema muy interesante. Tengo muchas ganas de salir ahí fuera y ver qué opina la gente sobre todo esto. Hay estudios más recomendados para hombres, hay estudios de mujeres. ¿Cómo está la educación en este país? Ahora mismo estamos dentro de las instalaciones de UGT en Madrid, así que ¿qué os parece si nos vamos fuera a ver qué nos cuenta la gente? Vamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Yanelis, bien. Bien, ¿estás bien? Súper Perfecto. bien. María. Jorge. Juan José Mateo. Hola, buenas, soy Gonzalo. Carolina. Me llamo Jorge. Bueno, en este capítulo estamos haciendo unas preguntas sobre la enseñanza, la educación en hombres y mujeres, ¿vale? Vale. Entonces, nos vamos a ir para atrás. Cuando eras pequeña, ¿qué decías que querías ser de mayor? Bueno, pues cuando era pequeña, literalmente nunca me gustó jugar a las muñecas. ¿Vale? A mí me gustaba mucho la arquitectura, la ingeniería industrial. Ingeniería industrial, qué Sí. concreto, ¿vale? ¿Y alguna vez tu familia o gente de tu entorno te dijo, no, eso no, que eso es de hombres, eso es de chicos? Bueno, sí, cuando era pequeña, pues toda el área de lo que era ingeniería, arquitectura me encantaba, pero me decían siempre, ay, es que en esas facultades solamente vas a encontrar hombres, eres muy rara, porque siempre me he considerado una mujer muy fuerte desde pequeña. Pues soy profesora de secundaria en un colegio y también soy coordinadora de tercero y cuarto de la ESO. Ok, en este colegio en el que trabajas, ¿qué está más representado? ¿Hay más hombres, hay más mujeres como profes? Pues curiosamente en mi cole somos más mujeres que hombres. De hecho, el equipo directivo somos todas chicas. ¿Y en la actualidad, en los colegios de ahora, crees que es así? ¿Que sigue habiendo más hombres y menos mujeres? Bueno, ¿Como en el tuyo? por los estudios que han ido cursando mis hijos, no me ha dado esa sensación como cuando yo estudié, que fue mediados de la década de los 60 y la década de los 70, ¿no? ¿Y en tu ámbito, por ejemplo, en el ámbito de la agricultura, está más representado por hombres o por mujeres? Yo creo que todavía más por hombres. ¿Hay más hombres en la agricultura? Yo creo que sí. Lo que es la agricultura propiamente dicha, ¿eh? Lo que es el trabajo en el campo y en la labor agrícola, yo creo que está más representado el hombre que la mujer. ¿En qué trabajas? Soy bombero. ¿Vale? Pero Venga, pregunta. no, porque además las mujeres han incorporado a esta profesión ¿Hace poquito? hace pocos años y, O sea que y igual ni hubieses podido. no, seguro que cuando yo entré no, seguro que no. Porque no había pruebas, no había una adaptación tampoco de las estructuras. No, yo creo que no, en aquella época no. Y, por ejemplo, la enseñanza hemos dicho que está más representado por las mujeres, pero ¿qué ámbito profesional creéis que está más representado por hombres? Por ejemplo, el mío, el de la informática. La informática. Sí. En ese seguro que hay un porcentaje, pues casi como el de maestras infantiles en mujeres-hombres, pues seguro que al contrario. Todo hombres. Todo contrario. ¿Por qué crees que hay como sectores tan feminizados o con más hombres? Bueno, pues mira, te voy a decir algo. Lo que pasa es que durante todos los siglos y los tiempos se han caracterizado a los hombres con fuerza, pero lo que no saben es que los hombres tienen fuerza, técnica y las mujeres tenemos fuerza y habilidad. ¿Por qué habilidad? Que te lo digan a ti, ¿verdad que sí? Que te Exacto. dedicas a ello, así. Entonces, pues fíjate, cuando se junta fuerza y habilidad, pues se puede adaptar a cualquier circunstancia. ¿Y tú realmente crees que hay estudios de hombres o mujeres o que todos podemos hacer lo que queramos? Creo que sí hay estudios de hombres y mujeres porque hay mujeres, o sea, que hay carreras que
hay más mujeres que hombres y por eso son de mujeres, pero no porque decidan, no porque sean mujeres digan voy a estudiar esto, sino porque estadísticamente hay más mujeres y pues son más de mujeres, pero no creo que un sexo esté implícito dentro de una carrera. Creo que está habiendo un cambio y creo que sí que es verdad que ahora se está viendo más en otro tipo de sectores, otro tipo de porcentaje de mujer-hombre. Pero sí que es verdad que, bueno, pues... Ya no hay roles tan definidos, ¿verdad? Eso es, no hay roles definidos y creo que sí que se está cambiando un poco, pero ahora mismo, pues obviamente, pues sigue estando igual, pero sí que es verdad que está habiendo un cambio de rol. Pues nada, Monse, Luz, parece que hay opiniones de todo tipo y eso me gusta, pero ¿qué os parece si vamos a preguntar a una experta de verdad en la materia y que nos dé un poco de luz en todo este tema? Ya hemos escuchado la opinión de la calle y ahora tenemos aquí a Maribel, nuestra compañera de UGT Servicios Públicos. Hola, Maribel, ¿qué tal? Hola, de enseñanza UGT Servicios Públicos. Es que te voy a presentar ahora completa, porque Perfecto. ahora viene nuestro momento publicidad. UGT Servicios Públicos es la rama del sindicato que afilia a empleados y empleadas de las administraciones públicas, de la sanidad, de todos los servicios públicos, de la policía, de los bomberos y, por supuesto, de la enseñanza. Y Maribel Loranca, o la compañera, es nuestra responsable del sindicato de enseñanza, que está dentro de UGT Servicios Públicos. Además, una persona que tiene más de 20 años de experiencia en los caminos sindicales. Bienvenida a Sindicalismo sin Barba. Pues muchas gracias, queridas compañeras, por la invitación. Bueno, y ahora directamente vamos al lío. ¿Qué se necesita para ser una sindicalista de raza como tú? Que ya te he presentado, digo, 20 años. Bueno, eso de raza lo tienen que decir siempre los demás. No siempre es la antigüedad, en la actividad sindical. Pero bueno, yo creo que se necesita. Bueno, yo os voy a decir lo que me motiva a mí. Pues mira, lo primero, el optimismo. Porque no se puede ser sindicalista sin ser optimista. Segundo, seguramente no. Las convicciones y la ideología. Uh-huh. Y bueno, y tercero, pues yo creo que es que los compañeros y las compañeras a veces, sobre todo los que son más jóvenes, creen que las mejoras que ha habido en sus condiciones laborales son gracias a la buena voluntad de las administraciones, de las patronales, y la verdad es que no. Se han conseguido pues gracias a la lucha de muchos compañeros y compañeras que nos han antecedido. Yo creo que esas son las principales motivaciones y que hay mucho por hacer, bueno, pues que le hacen a una, aquí en mi caso, pues a seguir comprometida con el sindicato. Yo creo que eres una sindicalista de raza, Maribel. Yo te conozco en la lucha y sé que vas a por todas. Nos has escuchado antes y decías, no estoy muy de acuerdo con vosotras. ¿En qué no estás de acuerdo? Pues mira, viene relacionada más con eso del optimismo. Yo creo Esto va por mí, entonces, que soy la ceniza. Va por sí, completamente, Monse. Yo creo que la educación en España ha mejorado muchísimo en las últimas décadas. Eso lo reconozco. Y ha mejorado pues gracias al esfuerzo de toda la sociedad, pero fundamentalmente Pero ¿y la mentalidad? Que es tal vez lo que estábamos aquí planteándonos. La educación sí, pero... La mentalidad es que la escuela no es nunca una burbuja aislada de la sociedad. Y el problema es que estamos sufriendo una regresión ideológica en muchos aspectos. Y entenderéis que la educación, que es un tema muy sensible siempre, y vuelvo a decir, no es una burbuja la escuela, pues hay un reflejo inmediato. Pero yo creo que es un poco todas estas corrientes, bueno, pues de ultraderecha que están recorriendo. Sí. Que están recorriendo, ahí sí que estoy de acuerdo, desgraciadamente, Europa, pero es un movimiento global. Y yo creo que la escuela, en algunos casos, pese al esfuerzo de sus trabajadores y trabajadoras por educar en valores, por formar ciudadanos críticos, está sufriendo unos ataques desde algunos sectores que son difíciles de combatir. Cuando un niño o una niña en la escuela recibe un mensaje de igualdad, recibe un mensaje de respeto a la diversidad, recibe un mensaje de que hay que apostar por el desarrollo sostenible, y en su casa recibe el mensaje contrario, es difícil. Es difícil. Bueno, lo que sí estaremos de acuerdo es que la enseñanza sigue siendo un espacio laboral de las mujeres. Pues sí, mayoritariamente, sí.
Afortunadamente, bueno, sabéis que efectivamente las compañeras en el cuerpo de maestros, las compañeras abundan, es decir, el porcentaje es amplísimo. Cuanto más se va, digamos, avanzando en nivel, la cosa se va equilibrando. Pero afortunadamente ya en la educación superior las mujeres estamos siendo, porcentualmente, hablo de la universidad, pues más numerosas también. Entiendo entonces que ya cada vez hay más mujeres enseñando en el instituto, o sea, enseñanza secundaria, también en universidades, pero siguen faltando profesores hombres, me refiero en educación infantil. ¿Es así? ¿Por qué podría ser? Bueno, antes lo comentabais vosotras, es que sigue todavía muy vinculado el tema de los cuidados a ser una mujer. Afortunadamente, bueno, se está haciendo mucho y se está intentando, pero no se acaba de conseguir. Yo creo que esa mentalidad de apostar por los cuidados cuando eres mujer es bastante difícil combatirla. Vosotros habéis trabajado en temas en feminismo, lleváis trabajando y os daréis cuenta. Por ejemplo, ¿por qué despierta tanto interés en las alumnas de secundaria cuando van a optar por carreras universitarias? Pues, por ejemplo, estudios vinculados a la salud, a la rama sociosanitaria, ¿no? Sí, enfermería, por medicina. ejemplo, medicina, etcétera, ¿no? Y luego no, a lo mejor nos despiertan interés otro tipo de estudios de tipo más tecnológico. Es verdad que los referentes todavía, que tienen las generaciones que están estudiando, todavía hay que avanzar mucho en que tengan otro tipo de referentes. Y hay veces que siente una que dice, bueno, es que si les gustan más los estudios vinculados con las profesiones de cuidados, bueno, ¿qué vas a hacer? Pero ¿el gusto se educa? O sea, ¿uno nace ya con su gusto o es que el gusto viene a partir de lo que yo creo que también se educa. Yo creo que influye pues lo que viven también en casa, los referentes que tienen, tanto hablando, en casa, ¿no? como fuera de casa, como en los medios de comunicación, como en general en la sociedad. Otro problema que vemos es lo que se les paga a las maestras de infantil y primaria. Y llama mucho la atención porque el otro día hablábamos del valor del trabajo y entonces llama la atención que los sueldos aquí sean tan bajos y en cambio en los países nórdicos está muy bien valorado y cuando se sube el sueldo aparecen los hombres. ¿Qué es lo que pasa en España? Bien, pero vamos a ver, ahí habría que distinguir, Luz y Monse, lo de cómo se les paga o no se les paga. Sí. Las compañeras maestras, sea la etapa que impartan, da igual la etapa de infantil o la etapa de primaria, en la escuela pública cobran exactamente igual que los compañeros maestros. Exactamente igual. Sí. Es decir, los salarios son exactamente los mismos. Otra cuestión es, en una etapa muy importante de la educación infantil, que es del 0 a 3, que no está generalizada en los colegios públicos, ni siquiera está generalizada en los colegios sostenidos con fondos públicos, efectivamente lo mal o los salarios tan bajos que tienen, no solo las maestras, porque son fundamentalmente maestras, sino también otras trabajadoras, porque también son fundamentalmente mujeres, que son también muy importantes en esa etapa, como son las educadoras infantiles, que efectivamente tienen unos salarios que desde luego no se corresponden para nada con la responsabilidad que tienen. Eso está claro. Pero es verdad que en el sistema público, o incluso en los colegios concertados, los maestros y maestras no tienen diferencia salarial. Por eso habría que distinguir de qué centros estamos hablando y en qué etapa de la educación infantil estamos hablando. Pero lo que cobra una maestra infantil, un maestro infantil, comparado con lo que cobra un profesor en secundaria o en universidad. Bueno, naturalmente, quiero decir, ahí hay unas diferencias que vienen marcadas por la administración pública porque forman parte de grupos funcionariales, por decirlo claro y para que los oyentes lo entiendan, diferentes.
y por lo tanto, efectivamente, cada grupo en la función pública tiene un salario base diferente y también lo otro que se marca por ley de presupuestos generales del Estado, que son los trienios diferentes. ¿Qué es lo que nos parece a nosotros, digo, desde la UGT? Bueno, pues nos parece que no tiene mucho sentido que haya no esas diferencias salariales, sino que creemos que todos los cuerpos docentes deberían estar en el grupo A1 de la Administración. Por lo tanto, eso equilibraría o igualaría lo que es el salario base y los trienios. Y otra cosa diferente, efectivamente, es que luego, bueno, pues dependiendo de ciertas circunstancias que se marcan por la estructura de los cuerpos de funcionarios aquí en España, pues, oye, tengan luego complementos diferentes. Pero sí que sería un buen paso por parte de las administraciones de incluir a maestros y maestras de educación infantil y primaria en ese grupo A1 de la Administración. Bueno, es una reivindicación que yo te firmo ahora mismo. Sí, nosotros la venimos defendiendo. Oye, nos gustaría que negociando el estatuto de la función pública, pues la pudiéramos conseguir. Bueno, y hablando de reivindicaciones y hablando de proyectos personales, un maestro, una maestra, yo te contaba la anécdota de que yo me hice pedagoga porque es que el instituto me cambió la vida. ¿Puede cambiar la vida de un niño o una niña? Pues en muchos casos sí. En determinados casos sí. Hombre, yo creo más, la verdad es que creo más en los trabajos colaborativos, en los proyectos colectivos. Yo creo que cuando funcionan equipos docentes que colaboran, que innovan, que están entusiasmados, se nota un poco en el conjunto del centro educativo. Pero es verdad que sí que en determinados casos la labor voluntaria y la labor individual de un maestro sí puede, o una maestra, sí puede cambiarle la vida a un niño. Según dice, la educación puede cambiar la vida de una persona. Eso la está educación, claro, ¿no? Eso está claro. Lo que nos dice, ¿no? Que en un centro haya trabajos colaborativos, haya un buen ambiente, cambia la vida de más niños y niñas. Claro. Pero que un maestro o maestra pueda cambiar la vida de un niño es un hecho, yo creo, yo he conocido casos, no sé si eran tan espectaculares como el tuyo, ¿no? Que pasaste de santa sindicalista, pero es verdad que sí, que yo he conocido casos y yo he conocido a más gente que lo reconoce, gente que se acuerda de quién era su maestro en segundo de primaria y otros que se acuerdan del de cuarto o la de cuarto porque era... Y ahora hablas con chavales, sobre todo los chavales que pasan a lo mejor de los colegios de primaria o los institutos y ya conocen a muchos profesores, porque antes solo les dan el maestro y luego los compañeros de inglés, los de educación física, pero ya cuando tienen muchas asignaturas y muchos profesores y te hablan especialmente de algunos, esa carita que ponen, tienen todavía 12, 13 años, esas caritas que ponen con algunos, pues efectivamente notas que les influye muchísimo. ¿Y a ti quién te influyó? De mis profesores, pues qué decirte, yo también estudié en un colegio de monjas, la verdad. Y bueno, pero casi me influyeron más, luego quizá en la etapa un poco más de cuando era el BUP, algún profesor para estudiar, cursar determinados estudios o no. Uh-huh. Hombre, yo hay pues monjas que recuerdo con cariño, y profesores también, porque yo, por suerte, sí tenía profesores hombres en el colegio, no eran todos monjas, que, bueno, que un poco te hacen que te guste más determinado campo del conocimiento. Uh-huh. Pero así, lo de cambiarme la vida, pues no he tenido yo esa suerte. O sea, no puedo deciros... Has mencionado que en la educación, pues que tú tuviste la suerte de que hubiera profesores masculinos también, o que hubiera variedad, una diversidad, ¿no? En tu etapa en la infantil, aunque fueran monjas. Mandaban mucho. Las monjas mandaban mucho, ¿no? Sí. Y yo te quería preguntar, ¿la igualdad es cosa de hombres también? Por supuesto. Y también es... Por supuesto. Y además, yo de verdad considero que es un error que los hombres no se sientan interpelados por el tema de la igualdad.
Es decir, aquellos que no se sienten interpelados. Afortunadamente yo creo que ahí sí ahí sí que ha habido unas décadas de avance y ahora empieza a haber unos datos preocupantes. Sí, ¿no? ahí me pongo yo ceniza otra vez. No, Ese es el ahora problema. empieza a haber unos datos preocupantes, sobre todo en hombres de determinada franja de edad. Que ven el feminismo, la lucha feminista como una agresión y que creen que las mujeres nos hemos pasado de frenada, parece ser, ¿no? Exigiendo derechos y peleando por los derechos, ¿no? Pero claro que es una cosa, es una lucha de hombres naturalmente también, es decir, es una lucha del conjunto de la sociedad. Y somos 50 y 50%. Y hombre, nosotras tenemos mucha fuerza y no se nos pone nada por delante. A pesar de que hay un porcentaje, ese 50%, que viva en otro mundo, ¿no? Pero sí, deberían sentirse interpelados también por la lucha por la igualdad. Y una pregunta un poquito complicada. La conciliación. ¿La escuela es un recurso para la conciliación? Aquí tenemos... Uy, aquí, mira, aquí, queridas compañeras, o sea, aquí hay que ponerse ya aquí como serio. Vamos a ver, la escuela puede ser un elemento importante de conciliación, pero el fin de la escuela no es ese. El fin de la escuela es otro. El fin de la escuela es educar. ¿A qué extremo estamos llegando? Pues a que... ¿Qué queréis que os diga? Es que ahora parece que es la escuela la que tiene que resolver una cantidad de problemas sociales que cada vez son más diversos y más complicados. Al final la escuela va a ser también la responsable de que se mantenga la unidad de España. Ya os lo digo yo. O sea, con una EVA única y un currículum único, y entonces es la escuela la que debe mantener la unidad de la patria, ¿no? Entonces, en el tema de la conciliación puede ser un elemento de conciliación, pero eso no es la función de la escuela. Además, yo creo que ahí la exigencia tenía que ser de los trabajadores y las trabajadoras que sean las empresas y que sean las administraciones públicas las que provean de elementos o de instrumentos para poder conciliar. Lo cual no quiere decir que yo creo que los centros educativos, que además, oye, son centros públicos, son propiedad, digamos, de la ciudadanía, no puedan prestar otros servicios diferentes al educativo. Porque aquí lo que se confunde a veces es, cuanto más horas tengan abierto el centro, qué bien, así concilio yo mejor o no. Se le puede dar a un centro educativo un montón de usos. No es propiedad solo de la comunidad educativa. En algunos barrios sería muy interesante que el centro educativo jugara un papel comunitario, ¿no? De participación. Pero eso no quiere decir, efectivamente, que tengan que estar los docentes, ¿no?, todos los días, o sea, alargándoles su jornada, pero a veces ni siquiera la de los niños. Cuando hablamos de conciliación, a veces deberíamos ser un poquito más honestos. Porque hay padres que se quejan, bueno, es que yo no tengo tiempo luego de compartir con mis hijos, con mis hijas, y resulta que les buscas 20.000 actividades extraescolares. Sí. Y cuando acaba la jornada lectiva están en 20.000 y entonces, y al final, pero usted ¿qué es lo que quería conciliar? Usted mira solo, es decir, que también tiene uno derecho, digo derecho como individuo, como trabajador. Sí, pero el bien del menor, ¿no? Claro, que hay que primar ahí. Si tienes hijos o has decidido formar una familia, por lo que sea, bueno, o porque te apetecía, pues, hombre, también tienes que ser un poco consciente. Entonces, en el tema del papel de la escuela como elemento de conciliación, hay mucho debate y hay mucha trampa también, Bueno, Luz te ha puesto en un pequeño aprieto y yo te voy a poner en otro. Vamos ahora con nuestra sección que se llama La Ratonera. Te explico un poco de lo que va. Yo te voy a decir una palabra y tienes que venir... decir lo que primero te viene a la mente. Venga, sin pensar. Empiezo yo. Escuela segregada. Negativa. Luz. Es que ahí me habéis dejado porque luz, luz. Luz, venga. Luz, venga, ella. Luz. Yo. No puede ser que me estés preguntando por ti. ¿Sí? ¿En serio? ¿En serio? Creativa. Bueno, ha salido ahí por... Ay, no ha sido mala. No ha sido mala. Venga. Si en el fondo soy bastante buena. ¿A que sí? La voz me traiciona porque yo tengo este vozarrón así, que esto es sin barba, pero
Yo con este vozarrón podría tener barba también perfectamente, pero bueno. Me ha sorprendido, ¿eh? Pensaba que ibas a decir otra cosa. Bueno, venga, sigo. Formación profesional. Fundamental. Cerveza. Rica. Clase obrera. La mejor. ¿Y la institución libre de enseñanza? Bueno, un lujo. Bueno, yo quiero otra palabra. Luis Gómez Llorente. Bueno, Luis Gómez Llorente, uno de los mejores entre los nuestros. Empoderamiento. A ello vamos. Muy bien. Y ahora la pregunta... No ha sido una palabra, pero es que eso de ajustar una palabra, eso son técnicas como psicológicas que no... Que tú ya te las tienes muy superadas. No me gustan. Bueno, venga, Maribel. Bueno, pues ahora te puedes explayar, ¿verdad? Venga, sí. ¿De qué estás hasta el moño? Uy, si yo os dijera hoy, además es que hoy tengo un día, es que es lunes, también lo tendréis que entender, ¿no? De esperar a la gente. Y bueno, de la impuntualidad, no, pero estamos hablando de ámbito sindical y estamos hablando un poco de, estamos hablando de educación, ¿no? Pues yo hay de varias cosas que estoy bastante hasta el moño, y es de que todo el mundo crea que sabe de educación, todo el mundo hable de educación, hasta en las tertulias, por deciros, más frívolas o más de entretenimiento. Se habla de educación, todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Yeah. Y luego también en el ámbito sindical también os voy a decir de que estoy muy hasta el moño. También de dos cosas. Una, de lo que os comentaba antes, de que hay trabajadores y trabajadoras de la educación que piensan que todos los logros conseguidos les ha venido, o sea, gratis et amore, por la benevolencia de patronas y administraciones, y por lo tanto no creen ni en la lucha sindical ni valoran el trabajo sindical. Y de otra cosa también en el ámbito sindical estoy un poquito hasta el moño, y es que se intente engañar a los trabajadores y trabajadoras planteándoles propuestas que de entrada sabe uno que no bastan, que son absolutamente inviables y que además solo conducen al final a la melancolía. Oye, muchas gracias, Maribel. Gracias. Nos encanta estar contigo. No somos sindicalistas pobres, como ya saben, no tenemos nada que darte, porque en los programas generalmente hay un regalo, pero nosotras no tenemos, pero tenemos el pack de sindicalista. Entonces, si tú tienes alguna vez algún problema y quieres una protesta, pues porque tienes goteras, porque el vecino de abajo se queja, porque, no sé, por cualquier cosa... Y cosas también más serias del sindicato, también ahí estamos, ¿eh? Pues bueno, llamas. Te voy a decir lo que me hubiera parecido, y eso sí que me hubiera, os lo voy a decir absolutamente enfadado, es que me hubieras hecho un regalo al final de un programa, que es un programa de compañeras, es un programa de mi sindicato, y es un trabajazo que se está haciendo, pues precisamente para ir avanzando en algunas de las cuestiones. Te regalamos nuestra que hemos disposición. Venido comentando. Ahora también os digo, la próxima manifestación que se haga en favor de la educación pública por cualquier cuestión de enseñanza, ahí estamos, aunque llueva y caigan chuzos de punta, hombre, allí la primera, vamos, con el patio sindicalista, con las pegatinas, con lo que haga falta, con el pito, ahí estamos. Cuenta con nosotros. Bueno, tenemos algún Otra vez testigo y testiga que os han escuchado. Bueno, ya aparte de eso, quedamos escuchantas, estamos comprometidas. Bueno, unas cañitas tampoco me vienen mal. Eso después de manifestarnos, oye, que no va a ser todo protestar y ya está, se nos seca la garganta, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Maribel. Bueno, muchas gracias a vosotras dos. De verdad, muchas gracias. Mucho ánimo. Bada, bada. El cuñadísimo, bada, bada. El cuñadísimo, bada, bada. El cuñadísimo. ¿Votaste a Ciudadanos y luego te pasaste a Vox? ¿Has entrado alguna vez a Foro Coches? ¿Afirmas que no eres machista ni feminista? ¿Piensas que las políticas de igualdad han ido demasiado lejos y ahora sois los hombres los discriminados? ¿Eres negacionista del cambio climático? ¿De las vacunas? ¿De la violencia de género? ¿De la brecha salarial? ¿No serás también terraplanista?
Si has contestado 2 o más preguntas en sentido afirmativo, rompes el cuñadómetro. Muy buenas. Hola, Mónica, ¿cómo estáis? ¿Cómo estamos? Pues nada, hoy vengo a daros unos datos para medirle la temperatura a la brecha salarial y de género en la enseñanza, y como bola extra, si me lo permitís, vamos a hablar un poquito de cine, sobre algunas películas sobre docencia, para echar sobre ellas una mirada desde la perspectiva de género. Qué bien. Empezamos. La docencia es una profesión históricamente feminizada, especialmente en las primeras etapas de la enseñanza. Así lo acreditan cifras recogidas por el Ministerio de Educación. El 66,5% de todo el profesorado es mujer. Su presencia es del 97% en educación infantil y el porcentaje va cayendo hasta un 41,3% en las universidades. Teniendo en cuenta que el salario base de educación infantil es el más bajo del espectro de la docencia y teniendo, repito, un 97% de mujeres en estos puestos, hay que ser muy cuñado para no darse cuenta de que la brecha salarial en el conjunto de la enseñanza es, queridos míos, una realidad documentada. Históricamente, la enseñanza ha sido una de las pocas profesiones cualificadas a las que ha tenido acceso la mujer, porque se ajustaba al estereotipo tradicional de las tareas de cuidados que se les asocian. Por otra parte, los hombres ganan de media en la docencia un 20% menos que en otras profesiones que requieren un nivel educativo similar. En cambio, las mujeres ganan de media un 3% más que en otros empleos del mismo nivel de educación. Conclusión: al ser menos atractiva económicamente para los hombres que para las mujeres, ellos tienen menos incentivos para convertirse en docentes. Vamos con las universidades. ¿Hay brecha salarial en ellas? Por supuesto. La brecha salarial de género en las universidades públicas españolas se ha estudiado en función de las ramas de enseñanza, de los trienios, sexenios, por tipo de jornada, si es a tiempo completo o a tiempo parcial, por tipo de permiso y ausencia, por reducción de jornada, por complemento de destino, etcétera, etcétera. Hay un informe completísimo y reciente del Ministerio de Universidades, de la CRUE, de la ANECA y de la Universidad Pública de Navarra que desgrana todas estas variables muy minuciosamente. Conclusiones. Para el salario total, la brecha salarial de género media en las universidades públicas españolas se sitúa en un 12,7%. Wow. Es mucho. Y en algunas instituciones este porcentaje es muy superior a la media, superando el 20% en 8 centros. Wow. Las altas cifras obtenidas indican que es muy pertinente el estudio en profundidad de este tema. Las universidades públicas son instituciones que, como el resto de las administraciones públicas, se rigen por criterios neutros y transparentes en la asignación de retribuciones. A pesar de ello, las diferencias de género existen y son de una cuantía relevante, lo que deja en evidencia la posible existencia de mecanismos de discriminación indirecta que deben analizarse. Quiero subrayar que aunque a algunos cuñados les parezca increíble o les parezca un invento sindical, la brecha salarial en las administraciones públicas existe y está sobradamente documentada y estudiada en función de numerosas variables. Dicho esto, y como anuncié al principio, estuve pensando traer a este número de Sindicalismo sin barba una serie de películas que abordasen el tema de la docencia y revisarlas desde la perspectiva de género. ¿Y qué tenemos? Por ejemplo, El Club de los Poetas Muertos, una película que nos emocionó en su momento, pero que francamente, vista hoy, nos parece una batidora de represión y testosterona insoportable. Tenemos, por ejemplo, La lengua de las mariposas. Ay, no, La lengua de las mariposas, no. Es una película, tranquila Luz, que vamos a hablarlo. Es una película sobre un viejo maestro republicano que cae en desgracia cuando se levantan los militares. Es una película que nos encanta, Luz. Encanta. Sí. Yo soy muy de cuerda aquí, que es de Albacete como yo, por favor. Por favor, sí, pero nos encanta. No pasa el test de Bechdel, no, ¿verdad? recrea a la perfección la época, la interpretación del niño Moncho es fabulosa, pero los papeles protagonistas son de género masculino y las mujeres juegan un papel subsidiario en la trama. Luz, no te pongas triste. Amamos esta película, pero las mujeres que salen, recuerda, son esposa de, madre de y amante de. Un poco sin entidad propia. Ah, sí. No pasa la prueba de la... El test de Bechdel no lo pasa. Por suerte tenemos las maestras de la República, un documental sobre la labor extra. También un poco de publicidad.
no, Goya venga. como una catedral. Y de UGT. De UGT. Esto. De UGT los FET en su Goyas. momento, ahora UGT Los Servicio Goya. Público que estáis dentro. Vamos, Sí, momento sí. publicidad de nuevo. Oye. Las maestras de la República, un documental sobre la labor extraordinaria que jugaron las maestras en este periodo de nuestra historia. Estas maestras participaron en la conquista de derechos de las mujeres y en la modernización de la educación. Tenemos, por ejemplo, Los chicos del coro, película francesa de 2004, nominada al Oscar como mejor película extranjera. Un profesor de música amansa a las fieras en un duro internado de niños, todos hombres. Otra vez, test de Bechdel. Rebelión en las aulas, Sidney Poitier interpretando a un profesor de adolescentes conflictivo. El director danés Thomas Vinterberg también ha representado profesores hombres en sus películas. Tanto en La caza de 2012 como en Otra ronda de 2020, los protagonistas son en la primera un maestro de educación infantil y en la segunda 4 profesores de instituto que ahogan en vino sus tristes existencias. En resumen, tenemos la impresión de que, habiendo ocupado siempre las mujeres un papel mayoritario en la docencia, su representación en productos culturales es prácticamente irrelevante. Aquí lo dejo por hoy, no sin antes mandarles un abrazo muy grande a todas las profesoras, a todas las maestras que nos escuchan y felicitarlas por la labor fundamental que realizan en las primeras fases del aprendizaje. Y también una mención especial a los profesores y profesoras que están en una situación psicológica muy complicada por el aumento de las agresiones del alumnado. Lo hemos reivindicado en UGT. Los continuos cambios que se producen en la sociedad han supuesto para el profesorado tener que enfrentarse a situaciones que hace muy poco no existían. Los cuadros de depresión y ansiedad que padecen son de tal magnitud y persistencia que la actividad docente es actualmente asumida como una profesión de alto riesgo. Es fuerte esto, ¿no? Sí, es muy fuerte. Y aquí me voy, que me quedo sin tiempo. Hasta el próximo Cuñadísimos. Muchísimas Muchas gracias, Mónica. Nos ha encantado, Me como quedo siempre. con vosotras aquí. Muchas gracias. Bueno, ahora empieza mi sección Chapoteando en la historia. Hablaba Mónica de que la profesión de docente es una profesión de alto riesgo. Y yo quiero recordar quién fue el gremio de los maestros de primeras letras, que fue el gremio de San Casiano. San Casiano. ¿Quién fue San Casiano? Pues curiosamente fue un santo. Hoy estamos muy muy con la gore, iglesia, ¿no? Muy gore. Fue un santo que fue asesinado por sus propios alumnos con los también muy gore, estiletes, sí, sí. muy gore. El santo, que era cristiano, fue denunciado y se le ordenó a los propios alumnos del santo, parece ser que era un hombre muy rígido, muy duro, que le ajusticiaran. Y le ajusticiaron grabando las letras en su cuerpo con los estiletes. De ahí la sangre, la letra con sangre entra, por favor. Este dicho. Menos mal que No lo sabía, al final qué yo soy muy interesante. ceniza, pero oye, algo hemos progresado, eso ya Sí. lo tengo claro. ¿Y por qué hablamos de San Casiano? Bueno, pues por una razón muy sencilla. Las mujeres hemos trabajado siempre. Buhoneras, parteras, alfareras, mineras. Las mujeres también trabajábamos en las minas. Hemos sido, nos hemos encargado de las posadas, del hilado, del ganado. Nos hemos encargado de todo. Hemos sido parteras, barberas, que mucha gente no lo sabe, éramos también barberas, curanderas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando cualquier oficio se volvía un oficio reglado, o sea, que había unas reglas para poder ejercerlo, ya sea en los gremios o sea en la universidad, nos excluían. Entonces las mujeres, cuando había que aprender ese oficio en una estructura que te otorgaba unos privilegios, pues entonces desaparecíamos. Luego desaparecíamos siempre. ¿Por qué os cuento esto? Porque vamos a hablar hoy de las primeras maestras, ¿vale? Ya tenemos la Orden de San Casiano, que se crea en el siglo XVII con los maestros de primeras letras. Bueno, ¿dónde están las primeras maestras pagadas? O sea, que de alguna manera dependen del poder real. Pues nos tenemos que situar en la corte de Carlos III, en Madrid. Villa y corte del gran país que éramos. Carlos III fue un hombre ilustrado que creía
que era importante que el pueblo tuviera una educación. Se encontraba con problemas típicos de esta época, y es que en la ciudad de Madrid y en otras urbes, grandes urbes, los niños, las niñas, pues eran completamente desbandadas, de picaresca, robaban, y las niñas muchas veces las dejaban embarazadas. O sea, la situación era bastante caótica. Entonces Carlos III, con esta idea de la Ilustración, pensó que había que educar al pueblo. ¿Y educar al pueblo para qué? Pues para que fuera útil para el reino. O sea, si el pueblo estaba educado, pues podría tener un trabajo y podría formar parte del progreso del reino. Y con esta idea creó las primeras escuelas en los barrios. Primero creó las juntas de barrio, que eran como organismos que de alguna manera velaban por la realidad del barrio, y estas juntas de barrio iban a crear las primeras escuelitas de niños. Aquí Carlos III no tuvo problema en encontrar a maestros, porque ya estaba la Orden de San Casiano. La Orden de San Casiano ya tenía maestros de primeras letras, de las edades infantiles, donde enseñaban a leer, a escribir, a contar. Aquí no había problema. El problema lo encontraba con las maestras, porque las maestras no formaban parte de esta orden. Entonces, ¿qué hizo Carlos III? Pues a través de las juntas de barrio buscó a unas mujeres que no hacía falta que supieran leer y escribir, porque no iban a enseñar a leer y escribir a las niñas, sino que fueran mujeres de una moral intachable. Dicen las lenguas, esto no lo podemos afirmar, que Carlos III pensó: una madre en la casa, una madre en la ciudad. Y de aquí las maternales, las escuelas para niñas. Creó 30 escuelas. Una muy famosa es la escuelita de la calle Miralrío, que fue una escuela muy famosa porque funcionó muy bien. Y buscó a 30 mujeres. Dicen las malas lenguas, también lo dicen. Las malas lenguas, quiero decir que no puedo decir que sea históricamente correcto, que buscó a mujeres de luto. O sea, vestidas de negro, con su moño bien puesto, mujeres intachables, ya poder ser viudas. ¿Por qué? Porque las viudas ya habían pasado los calores de la pasión y no iban a meter ideas locas en las cabezas de las niñas. Esto es lo que dicen las malas lenguas. En todo. La realidad es que las juntas de barrio buscaron a mujeres intachables que en la época era que no tenían mancha de sangre, que eran cristianas, que incluso si estaban casadas, sus maridos también eran hombres ejemplares, porque ellas iban a ser las encargadas de educar a estas pequeñas. ¿Y qué les iban a enseñar a las niñas? Pues a algo que en la época y que siguió después era obvio: a ser buenas cristianas, a ser buenas madres, a ser buenas esposas, pero sobre todo labores de aguja. Labores de aguja, ¿por qué? Pues porque una niña que cose es una niña que se puede ganar el sustento con sus manos. Además, decía el dicho, ya lo sabemos, que el diablo busca manos ociosas. Las manos de la mujer siempre tienen que estar ocupadas. Cuando hablamos de coser, cuando hablamos de labores, no es coser un botón, no. Las niñas tenían que aprender a hilar, a hacer redecillas, a hacer bordados, a hacer camisolas, o sea, todo un tipo de trabajo impresionante. Y es más, era muy inteligente esta propuesta, porque junto a la escuela había un hombre que se denominaba pasamantería, que se dedicaba a vender las labores de las niñas. Entonces las niñas trabajaban y luego vendían estas labores para pagar a la maestra o ayudar en la familia. Entonces las primeras maestras fueron analfabetas. Fue una orden creada por Carlos III en la ciudad, en la ciudad de Madrid, con la intención de que otras ciudades se hicieran eco de esta propuesta. Y fueron mujeres analfabetas, aunque Carlos III, como decimos, era un hombre ilustrado. Si alguna niña quería aprender a leer o a escribir, tenían obligación de enseñarle. Claro, ellas, las maestras no sabían, tenían que tirar del párroco que pudiera enseñar, aunque realmente no conocemos muchas niñas que quisieran leer y escribir para la época. Tenemos que esperar a la ley Claudio Moyano
en el siglo siguiente para la creación de las escuelas de las maestras. O sea, la primera vez que las maestras empiezan a estudiar en una escuela ya es a mitades del siglo XIX. Lo que es muy curioso, y esto es importante recordarlo, es que así como las maestras de Carlos III cobraban un tercio o la mitad de lo que cobraban los maestros, o sea, cobraban mucho menos, a lo largo de todo el siglo XIX, las maestras, a pesar de tener estudios, siguieron cobrando un tercio menos que los hombres. Y tuvimos que esperar a los tiempos de la República para que los sueldos de hombres y mujeres, maestros y maestras, se igualaran. Curioso esto, ¿no? Pues este es el origen de las maestras, los primeros pasos que dieron para regular esta profesión y las primeras maestras analfabetas. Aquí lo dejamos. Qué interesante. Interesante como siempre. Y ahora, bueno, terminamos con Tenemos un plan. Tenemos un plan. Bueno, mi plan es viralizar este podcast, eso sí o sí. Y bueno, pero mientras esto se viraliza y me llama Dulceida, pues vamos a ver qué podemos hacer con la educación, porque una sindicalista siempre tiene que tener un plan, ¿no es así? Así es, como decía Maribel, somos optimistas por naturaleza. Entonces, uno de los objetivos que tenemos, mejorar los sueldos y las condiciones laborales de los maestros y las maestras, por ejemplo, reduciendo la ratio o las horas lectivas. También tenemos que garantizar a través de una red de escuelas de titularidad pública la escolarización del alumnado desde 0 años y la estabilidad laboral de las personas trabajadoras. Desarrollar planes de igualdad en las que los centros educativos, desde educación infantil a la universidad. Bueno, importantísimo. Maestros, maestras, profesores, profesoras, formación inicial y continua en igualdad. Desarrollo de programas de convivencia y protocolos de acoso laboral, o por razón de sexo, que hagan que los centros sean espacios seguros, libres de cualquier tipo de violencia y en las que las relaciones se establezcan en igualdad. Bueno, algo que hemos hablado en este programa y que es muy interesante. Hay que trabajar en una orientación educativa no sexista para que los alumnos y las alumnas elijan sin estereotipos, elijan de acuerdo a sus capacidades y elijan de acuerdo a sus expectativas y no al hecho de ser hombre o mujer, de haber nacido aquí o haber nacido allá o haber tenido una familia de origen extranjero. E impulsar medidas dirigidas a promocionar la presencia de mujeres en los estudios de STEM y en las áreas de formación profesional y carreras universitarias donde están infrarrepresentadas. Y también a la inversa, es decir, impulsar medidas para que los varones tengan la opción de cursar estudios en áreas en donde estén infrarrepresentados. Y recordar que los centros educativos no solo se enseñan matemáticas o lengua o física, se enseña a compartir la vida en igualdad. Y por eso tenemos que trabajar en corresponsabilidad, tenemos que trabajar en cuidados, tenemos que trabajar en prevenir la violencia de género, es decir, tenemos que trabajar en una convivencia donde chicos y chicas aprendamos a habitar este mundo realmente en paz, en el respeto a la diversidad y en la igualdad. Invertir en programas con recursos humanos y materiales para hacer de los centros educativos espacios de participación del alumnado y familias del alumnado y familias en las horas en las que no son lectivas, ¿no? Y por último, yo creo que también es muy importante recordar que las mujeres tenemos que estar presentes tanto en la organización, en la gestión, pero también en los contenidos escolares. Necesitamos recuperar la historia de las mujeres y que estén en todas las materias. Aquí acabamos. Aquí acabamos. Muchos deseos. Sí, un plan estupendo. Si lo llevamos todo a cabo, mejoramos mucho. Voy con los créditos. Sindicalismo sin barba es un podcast de UGT Servicios Públicos, resultado del trabajo colectivo. Dirigen Luz Martínez Ten y Monse Redondo. Nuestra reportera a pie de calle es Blanca Bondía López, el cuñadísimo Mónica Sánchez Lázaro, o sea, yo misma. La música y la imagen corre a cargo de Paco Díez Dones. En la producción y coordinación está Isea Miguela Álvarez y la grabación se realiza en el estudio de Robin Groove. Nos puedes escuchar en tu plataforma de audio preferida y nos puedes ver en YouTube. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
Sindicalismo sin barba, un podcast imprescindible de UGT Servicios Públicos.